Muy bien. Creo que es la última de las sesiones, es precisamente la educación como factor determinante, que creo que es un tema interesante que trataremos al final de la mañana. Bueno, pues terminamos esta segunda ronda con Óscar. Vamos a ver, Óscar, la revisión de las directivas de residuos derivadas del paquete de economía circular va a suponer un incremento de los porcentajes de reciclado de los residuos de envase, tanto global como material a material. Para los envases domésticos, creo que es factible cumplir con estos objetivos, pero ¿consideras que hay materiales de envasado que tendrán más dificultades? Bueno, en esta pregunta la verdad es que da para muchos temas, Pedro. A ver, en primer lugar me gustaría refrescar lo que nos está diciendo Bruselas. Bruselas nos está diciendo ahora que tenemos que reciclar un 65% en el año 2025 y un 75% en materia de envases en el año 2030. Y en particular de todos los residuos nos está diciendo que en el año 2000, enseguidita, en el año 2020 o 2025, veremos a ver qué acaba, tenemos que reciclar el 50% de los residuos urbanos. En materia de envases, es verdad que hemos recorrido un camino importante. Yo creo que ha sido un camino que además ha empujado al resto de flujos, a muchos del resto de los flujos que tenemos en nuestro país con tasas ya muy interesantes. Nosotros ya estamos en ese casi 74% en el 2014, en el 2015, gracias a todos los ciudadanos, seguiremos creciendo, pero no todo el camino está hecho. No todo el camino está hecho y no nos podemos sentir en ningún caso complacientes con los resultados que hemos obtenido, sino que tenemos que ir a más. Y a la línea de tu pregunta, evidentemente no en todos los materiales la estrategia va a poder ser igual. Nosotros seguimos apoyando claramente, como ya lo hicimos en el desarrollo, por ejemplo, de productos que hemos tenido, de trabajos que se han realizado en el año 2015 muy interesante, como la ponencia del Senado, como el Plan Estatal Marco de Residuos. Seguimos apoyando claramente objetivos mucho más ambiciosos de los que hoy tenemos, como no puede ser de otra manera, pero también realistas. Cuando el paquete de economía circular fue retirado y cuando ha rebajado esos 5 puntos porcentuales de objetivos, bueno, nosotros creemos que, sin menoscabo de que seguimos creyendo en que hay que ser ambiciosos, pues bueno, me entiendo que por un tema de concepto de mercado interno, para que no haya dos velocidades, dos Europas de dos velocidades en estos 28, que claramente además se ven cuando uno mira las cifras, o al menos las cifras que tenemos publicadas, que ahora hablaremos de eso, pues bueno, es verdad que algo había que hacer para que no se generen esos problemas de mercado interno, pero creo que debemos de seguir siendo muy exigentes con los objetivos. Ahora bien, me gustaría volver a un tema capital, las cifras. Ayer precisamente estaba en un foro en Madrid internacional sobre transparencia. Yo creo que todos los sistemas integrados y todos tenemos que ser cada día mucho más transparentes y tenemos que ser cada día mucho más responsables de las cifras que estamos manejando de cara, uno, a que no distorsionemos la opinión de los ciudadanos y dos, realmente podamos establecer las estrategias que a todos como gestores nos corresponde. Y este es un tema que tenemos que abordar en nuestro país sí o sí, desde mi punto de vista, cuanto antes. Me parece un brindis al sol cualquier política en materia de residuos que nos planteemos si antes no cerramos el tema de las cifras en nuestro país. Nosotros, como sabéis, muchos de vosotros hemos llevado, de hecho algunas de las comunidades autónomas que hoy estáis aquí, sabéis que hemos propuesto en el seno del grupo de trabajo de envases en el Ministerio, precisamente acabar con este problema a través de un sistema de certificación. Ya de hecho el paquete Economía Circular establecía un sistema que para mí fue una pena que se retirara, veremos a ver en qué queda, sobre inspección por un tercero independiente de los datos, un informe de calidad por cada uno de los países y cada uno de los flujos. Desde luego, desde Coembes vamos a seguir siendo cada vez más estrictos con este aspecto porque creemos que es capital. Ahora bien, aunque queramos reciclar el 80% por parte de Coembes, aunque nuestros compañeros hoy de mesa están haciendo todos sus esfuerzos y todos los que van a acompañarnos hoy lo hagan, o todos actuamos o esto no tiene sentido. Y cuando digo todos, me refiero a todos los flujos. Que nosotros alcancemos el 80, el 85%, vamos a mover la tasa global de reciclado de los residuos un 1%, un 2%, pero en cambio siempre leemos en los periódicos cera sobre los mismos flujos. Creo que es momento de que nos hagamos una reflexión y que miremos a nuestro alrededor cómo vamos a alcanzar ese objetivo del 50%, que nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, como para que lo echemos por tierra, y cómo vamos a alcanzar ese 50% de reciclado de residuos si solo las presiones van siempre a los mismos flujos de residuos. Y creo que para ello pues tendremos dificultades.
pero tenemos que ser valientes, Si va a ser igual para todos los materiales, pues evidentemente no, pero lo ha sido siempre. No todos los materiales son igualmente, por su composición, por cómo están diseñados, etcétera, etcétera, igualmente fáciles de identificar por el ciudadano que tiene que reciclarlos, y dos, no todos son igualmente técnicamente seleccionables, tratables en las plantas, etcétera, etcétera. Pero para eso quiero volver al principio de mi intervención. Tenemos que seguir trabajando en el ecodiseño, que es la pata fundamental para que garanticemos que todos los materiales puedan ser en el futuro igualmente reciclables. Pero insisto, me gustaría volver al concepto de que todos los flujos en este país, para alcanzar todos los objetivos que nos está poniendo Bruselas, todos los flujos debemos hacer los deberes. Y aquí me gustaría, yo creo, volver a poner en valor lo que ha sido el modelo de responsabilidad del productor que lleva implantándose desde hace 18 años. Yo creo que hace 18 años, que hace 15 años, como me habéis oído algunos decir, lo que nos planteábamos era, o al menos mis padres me decían, no tires un papel al suelo. Hoy hablamos de la palabra reciclamos. Y eso hace 15 años. Hablábamos de no tirar un papel al suelo. Llegaron las legislaciones con modelos de responsabilidad del productor y hoy estamos hablando de un país que genera empleo verde, hoy estamos hablando de un país que genera beneficios ambientales y hoy estamos hablando de un país que genera riqueza gracias a un modelo que ha funcionado, el modelo de la responsabilidad del productor. ¿Y por qué lo quiero traer aquí? Porque también me gustaría hacer una llamada a todos los que estamos hoy aquí, profesionales del sector, gestores, que tenemos una responsabilidad directa en nuestras comunidades autónomas, a que el modelo tiene que seguir evolucionando, pero ojo también con los cantos de sirenas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues todos sabemos esos modelos ineficientes, ineficaces, que se han demostrado en pocas experiencias que tenemos en nuestro país y que claramente son costosos, extracostosos, sistemas que además, como mencionaba Carlos, van en contra de esa necesaria calidad de los productos para ser introducidos en los mercados, como los sistemas de orgánico e inorgánico, por ejemplo, o sistemas, como me voy a referir claramente, mercantilizados, como los sistemas de depósito, devolución y retorno, que lo único que hay es una operación comercial detrás. El modelo tiene que evolucionar, pero tiene que evolucionar con cabeza y con eficiencia. Ninguno de los dos modelos, ninguno, en ningún país, y si no que alguien me lo diga, ha demostrado oficialmente ser eficaz y ser eficiente. Por tanto, vayamos a por esos objetivos de Bruselas, pero vayamos con cabeza y vayamos dando los pasos que tenemos que dar, adaptando nuestro modelo realmente a todo lo que nos ofrece hoy la tecnología y a todo lo que, sobre todo, y vuelvo a mencionar al ciudadano, tenemos que darle, que es un servicio eficaz, eficiente y cercano. Pues ya que has hablado de comportamiento, te pregunto a ti otra vez. Teniendo en cuenta que la economía circular supone unas nuevas reglas de juego para administraciones, empresas y ciudadanos, ¿qué papel crees que deben jugar los ciudadanos en esta economía circular y cómo tendrían que adaptar su comportamiento para contribuir activamente a este nuevo modelo? Bueno, siempre lo decimos desde Comes, el ciudadano es el vértice, y antes lo estaba diciendo. De hecho, en nuestro plan estratégico el ciudadano sigue estando en la cúspide de todas nuestras actuaciones y creo que debe estar en todas las que hoy estamos, de todos los que estamos aquí. De hecho, en el 2015, como antes mencionaba, ¿no?, se publicaron los dos documentos, tanto de la ponencia como del Plan Estatal Marco de Residuos, y lo que en el capítulo 6, recuerdo, del Plan Estatal Marco de Residuos, hablaba de la necesidad, ¿no?, de la relevancia que tenía la formación, la sensibilización para poder construir esta sociedad del reciclado. También se hablaba, ¿no?, que el modelo de recogida selectiva pues tenía que ser el modelo por el cual, que no hemos inventado la rueda. Hoy el 95% de las toneladas de Europa se recogen con un modelo como el que tiene España, mayoritariamente implantado, pero a lo que quiero llegar es que nuestro modelo, al final, con el ciudadano en la cúspide, pues es el que se ha convertido en un modelo de referencia dentro de ese concepto de la economía circular. Nosotros hemos realizado un estudio recientemente de hábitos, que esperamos compartirlo con todos los medios de comunicación muy en breve y con todos vosotros, por supuesto, un estudio único con casi ya 5.000 encuestas, es un estudio muy ambicioso, en el cual, pues bueno, a mí me gustaría que cuando lo podamos publicar, todas las administraciones que os veo hoy aquí que estamos, podamos trabajar. Lo que hemos detectado es hacia dónde tenemos que seguir trabajando con el ciudadano para que evidentemente el modelo siga creciendo. Bueno, tenemos unos resultados muy interesantes. Y por eso quiero poner al ciudadano en la cúspide de todo nuestro trabajo. Tenemos un porcentaje todavía de ciudadanos movilizables, que no solamente lo están haciendo, sino que también lo pueden hacer mejor.
y también tenemos, y además eso no hay más que ver las cifras dispares que tenemos por comunidades autónomas en cuanto a los resultados, incluso dentro de las propias comunidades autónomas, ¿no? Y luego tenemos un porcentaje de ciudadanos, los que ya lo hacen, que está superando el 74%, pero bueno, pues que de momento no lo hacen, que es apenas un 7%, pero que tenemos ahí una oportunidad de mejora todavía del modelo. El comportamiento, además, no es igual por todas las comunidades autónomas. Fijaros en algún dato, y es muy curioso, ya que estamos hoy aquí en Andalucía, y Fernando, tendremos ocasión de ver los resultados, porque es muy curioso, me estaba tomando ayer algunas notas. Fíjate, hoy en andaluz, el ciudadano andaluz, las ciudadanas andaluzas, tienen asumido absolutamente que las botellas de plástico deben de ir al contenedor amarillo. Y eso prácticamente nos dan unas cifras cercanas al 70%, y además dicen que lo tienen asumido y que lo usan, que es importante las dos cosas, porque lo podemos tener asumido y que luego no lo usemos. Pero bueno, lo usan. Pero fijaros, solo hay un 5% que nos dicen que habitualmente no lo hacen, no lo usan para este tipo de envases, solo hay un 5%. Por tanto, aquí ya tenemos una oportunidad de trabajo en cómo tenemos que enfocar la comunicación. Y ahí yo quiero irme al concepto del entorno tecnológico que hoy tenemos, que nos permite segmentar la comunicación, mandar contenidos al ciudadano, segmentar el canal por el que quiero salir, es decir, me permite llegar muchísimo más cerca al ciudadano. Pero fijaros, si hacemos una lupa sobre estos datos, Fernando, es un dato muy interesante, porque me la toca ahora ya que estamos en Andalucía. Tenemos los municipios, ¿no? Y si nos fijamos en los municipios, los de menos de 100.000 habitantes y la franja entre 16 y 34 años de edad, pues nos está diciendo que son precisamente esos ciudadanos que todavía tenemos que perseguir un poquito más. Bueno, pues utilicemos las tecnologías que tenemos hoy para precisamente poder mandar un mensaje a todos ellos y poder trabajar para que todos ellos se suman al sistema, ¿no? La comunicación de cercanía es lo que va a primar ahora. No hemos dicho nada nuevo, pero yo creo que una comunicación con enfoque emocional, con contenidos específicos, segmentando mensajes, etcétera, debe ser por donde hoy tenemos que ir. Y os animo a todas las comunidades autónomas que hoy estáis aquí, a todos los municipios, a que trabajemos en base a los resultados de este estudio, porque nos va a dar un resultado magnífico para, por un lado, como decía, poder movilizar a los descreídos, y para que los que ya lo hacen, pues sigamos haciendo que esto cada vez se haga mejor. Lo que no creo en ningún caso es en la mercantilización, como lo he dicho antes, de la recogida selectiva. Creo que a los ciudadanos hay que primarles, nunca premiarles, y yo creo que tenemos instrumentos. También me gustaría mucho trabajar en nuestro país dentro del paquete Economía Circular con los sistemas, ¿no?, que funcionan de pago por generación, y que creo que en esa línea es por donde tenemos que ir en España. Luis, ¿qué ejemplos prácticos de acciones que se están poniendo en marcha por parte de los productores de electrodomésticos que contribuyan al tránsito hacia la economía circular? Bueno, el primer ejemplo práctico es la propia Fundación Ecolec. El año pasado hemos gestionado algo más de 81.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de las cuales más de 1.000, cerca de 1.200 toneladas han sido de preparación para reutilización. Son productos que se han vuelto a poner en el mercado una vez recuperados. Y de las 80.000 que hemos gestionado como reciclaje, el 85% de esas 80.000 toneladas han sido materiales recuperados que se han vuelto a poner en el circuito de producción de nuevos materiales. Es decir, hemos recuperado unas 69.000 toneladas de materiales que han sido reintroducidas en el sistema productivo. Esto además ha permitido evitar la emisión a la atmósfera de 10.000 toneladas de gases de efecto invernadero, y hemos evitado la extracción de la cantidad equivalente de materiales vírgenes o de materias primas vírgenes de la naturaleza. Y para todo esto, pues hemos contado con un equipo reducido de personas, pero con cerca de 1.000 puntos limpios en toda España para organizar la recogida, cerca de 4.000 establecimientos comerciales desde los cuales estamos haciendo las recogidas y que son, creo que, fundamentales para conseguir esto. Hemos trabajado con 85 gestores de residuos, de los cuales 10 son de economía social o centros especiales de empleo. Es decir, hablaba Óscar de la generación de empleo verde. Creo que con todo esto que hemos hecho en el año 2015 nosotros también hemos contribuido un poquito. No tengo la cifra de cuántos empleos hemos generado, pero creo que hemos contribuido algo en eso. Pero hay otras iniciativas que son, yo creo, más divertidas o creo que más significativas en cuanto al tratar de cerrar ese círculo, ¿no?
Hay una que a mí me gusta mucho, que están poniendo en marcha dos productores, a nivel europeo lo están haciendo, que es la utilización de las nuevas tecnologías de impresión en 3D para fabricar componentes para la reparación de electrodomésticos. De esta forma, bueno, lo que están consiguiendo es alargar la vida útil de los productos más allá de los periodos habituales. Incluso electrodomésticos que ya no se venden, ya no están en el mercado desde hace más de 5 años, que ya no existen componentes de reparación, pues pueden tener esos componentes de reparación y por tanto se alarga la vida útil del producto. Me parece a mí una iniciativa muy interesante y que creo que deberíamos potenciar un poquito más. Muchos elementos se pueden fabricar de esta manera y evitan además tener stocks, evitan bueno, pues, también otros inconvenientes, ¿no?, del ciclo. Y hay otro proyecto que también quisiera resaltar, que también me parece muy interesante, que es el dejar de vender electrodomésticos. Hay una firma ahora mismo en Europa que está dejando de vender los electrodomésticos para alquilarlos. Y de esta forma, primero, el consumidor no es el propietario, es un poco como el renting de los coches, ¿no? Que ya todos hemos oído tantas veces lo del renting de un coche que nos parece absolutamente normal que en vez de comprarlo lo compremos por un sistema de renting y a los 4 o 5 años nos lo cambian y nosotros estrenamos coche otra vez, pero el coche que nosotros dejamos pues lo aprovechan, lo revenden en el mercado de segunda mano o se utiliza para un mercado de alquiler o se utiliza para otras cosas. Pues esto es el mismo concepto, pero en electrodomésticos. Es decir, yo me compro una lavadora y hay un señor que me trae la lavadora a casa, me la pone en casa y se ocupa del mantenimiento de la lavadora, se ocupa de optimizar la utilización de la lavadora. De hecho, incorporan además en los electrodomésticos un sistema, un chip electrónico que está conectado con una central de datos y va pasando los datos de las horas que se utiliza el electrodoméstico, va pasando los datos de bueno, pues el tipo de uso que da el usuario, si tiene, pues es una lavadora y tiene varios programas de lavado, cuál es el programa de lavado que se utiliza más veces, y de esta forma el propio sistema puede recomendar al usuario cuál es la forma más eficiente de utilizar el electrodoméstico. Y al cabo de unos años se devuelve al fabricante, el fabricante lo revisa, lo limpia, lo prepara y lo vuelve a poner en el mercado, bien sea a una segunda alquiler o bien sea a una venta. Pues me parece también una iniciativa francamente interesante que además es un consumo responsable, efectivamente, y que creo que deberíamos también tratar de potenciar, ¿no? A veces somos los propios consumidores los que nos resistimos a estas cosas. Yo precisamente estoy montando la cocina de mi casa y me he comprado todos los electrodomésticos, no he alquilado ninguno. O sea, soy el primer contraejemplo, ¿no? Pero es esa resistencia que tenemos los consumidores. Por tanto, antes lo has mencionado tú, lo ha mencionado también Teresa, la educación de los consumidores, la divulgación, el hacer partícipes a los consumidores de todas estas cosas es absolutamente fundamental para poder cerrar el círculo. Muy bien. Carlos, a ver, en el marco de la economía circular, la Comisión plantea ciertos requisitos generales aplicables a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Entre ellos, que las contribuciones financieras abonadas por el productor para satisfacer sus obligaciones en este aspecto cubran el coste total de la gestión de residuos. ¿Qué opinión te merece los requisitos propuestos? Esta no es fácil, ¿eh? Esta te la reservo para el final, moderador. Vamos a ver, empezando por lo fundamental. Todo lo que es armonización a nivel europeo es no solo básico, sino absolutamente necesario. Hemos tenido ya varios comentarios, empezando especialmente en el ámbito de la comparación algebraica, si me permitís, los números, las cifras, las estadísticas, donde realmente la situación actual es insostenible. Cuando todos nosotros íbamos al colegio sabíamos que un 9 era un 9 y nuestros padres sabían muy bien que un 4 era un 4 y tenía sus consecuencias y eran comparables. Esto en el mundo de los residuos en la Unión Europea no es así y esto es absolutamente inasumible, insostenible y que hay que ponerle solución. Por tanto, armonización en una Europa cada vez más integrada, en unos mercados que son globales, es absolutamente imprescindible, con lo cual bienvenida sea toda directriz que resulte del paquete de economía circular, que de alguna forma hagamos que todos seamos más ciudadanos europeos en todos los ámbitos, ¿no? Con lo cual, en el principio de armonización, absolutamente de acuerdo. Ahora bien, moderador, lo que planteas es
la posibilidad de que en el futuro se entienda que la responsabilidad amplia del productor requiera cubrir el coste total. Y aquí tenemos que ser reflexivos y cuidadosos. ¿Qué quiere decir? Si lo que realmente estamos entendiendo, o algunos diría, quieren interpretar que lo que esto supone es una barra libre, en el sentido de que el productor tiene que cubrir cualquier sistema que de alguna forma, al margen de las ineficiencias que tienen que ser pagadas por el productor, hombre, yo creo que no es que no estemos de acuerdo, es que nos parece una irresponsabilidad.